En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra. Hoy, martes 3 de mayo del año 2022, martes tercero de Pascua. La Iglesia recuerda el día de hoy, o celebra, mejor dicho, la dedicación de la Iglesia de la Resurrección, que también es conocido como la fiesta de la Santa Cruz. Las lecturas son propias de la celebración y las oraciones son propias de la celebración y las lecturas corresponden al ciclo C. La antífona de entrada la tomamos de Gálatas capítulo 6, versículo 14. Que nuestro único orgullo sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en Él tenemos la salvación, la vida y la resurrección, y por Él hemos sido salvados y redimidos. Aleluya. La primera lectura la tomamos del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículos del 6 al 11. Cristo Jesús, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra, en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Esta lectura, que se toma de una manera especial y que rompe la continuidad del libro de Hechos de los Apóstoles que estábamos leyendo, nos habla de la celebración que se está teniendo el día de hoy. En su momento y en su tiempo, la cruz era una muerte que no era la correcta para ningún hombre. Era una muerte de denigración. Era una muerte donde colgaban al individuo, lo dejaban prácticamente morir a expensas del calor, de la deshidratación, de los elementos, o que los mismas aves de rapiña o los mismos animales que andaban ahí rondando lo fueran devorando. Sin embargo, Jesús toma en su calidad de hombre esa muerte. Sabemos por la lectura de la Pasión que Jesús no termina como los demás. Jesús es bajado de la cruz y es sepultado. Pero la muerte que él tuvo fue una muerte de cruz. Fue humillado porque fue obligado a cargar su cruz desde el lugar de castigo hasta el lugar de la crucifixión. Fue azotado en el camino. Fue agredido por aquellas personas que lo estaban viendo. En ese sentido, la cruz para Jesús fue un verdadero pesar. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Qué pasa después de que Jesús es bajado y a los 2 días? ¿Qué sucede con el efecto de la cruz? El efecto de la cruz, de pasar a ser un elemento que denigra a la gente, es un elemento que dignifica a aquel que sigue a Jesús precisamente por el sufrimiento de la cruz. Por lo tanto, la cruz pasa a tener un significado de salvación, un significado de camino, de conversión. Por eso aquí al final Pablo les dice a la comunidad de los filipenses:
se anonadó tomando la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres. Hecho uno de ellos, hecho un hombre, el Hijo de Dios, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó la muerte, y una muerte de cruz. Hermanos, consideremos que la cruz, que en su momento fue humillación, debe significar para nosotros un elemento de conversión, un elemento de recordarnos que Jesús, a pesar de ser el Hijo de Dios, se hizo como nosotros, sufrió como nosotros y murió por nosotros. Del Evangelio continuamos con el evangelista Juan, capítulo 3, versículos del 13 al 17. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre, que bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. Palabra del Señor. Lo que acabamos de comentar ahorita en la primera lectura es lo que el evangelista Juan viene a afirmar. Gracias a la cruz y gracias a que Jesús fue levantado en la cruz, es que tenemos la posibilidad de alcanzar la vida eterna. Esta plática que tuvo Jesús con Nicodemo y que hace la mención de Moisés, de aquella imagen de la serpiente que fue hecha y que fue levantada para que todo aquel que fuera mordido por las serpientes y picado por los escorpiones y alacranes pudiera salvarse. Aquí todo aquel que voltea a ver al crucificado tiene la salvación y tiene vida eterna, siempre y cuando entiende el significado de la crucifixión. Cuando hablamos de amor y vemos este versículo que nos dice: tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, entendemos que la labor de Jesús, siendo el Hijo, siendo el único Hijo, la labor de Él era salvar la creación que el Padre había hecho. Esa creación que Dios tardó 6 días, y el último día, en el atardecer del último día, creó lo máximo que había hecho Dios. Creó al hombre a imagen y semejanza de Él, con un libre albedrío que le daba la libertad de escoger. Jesús fue enviado a este mundo para salvar esa creación, para poder dar el sentido a esa libertad que Dios ya había dado y que había puesto en el hombre, que en esa libertad de escoger. Hubo quienes escogieron las tinieblas, pero también hubo quien escogió la luz. Hubo quien tuvo contacto con Jesús y entendió su misión. Y hubo quienes siguieron la misión de Jesús, y gracias a esa continuidad de la misión de Jesús es que ahorita, en la actualidad, tenemos todavía la oportunidad de alcanzar la vida eterna. Esa muerte que Jesús tuvo al ser levantado en la cruz es la salvación que nosotros tenemos en la actualidad.
somos redimidos. Somos de alguna manera apartados para el Señor y escogidos por el Señor. Demos de verdad sentido a la muerte que Jesús tuvo y démosle también sentido al martirio que tuvieron todos los apóstoles para poder que la palabra, la historia, el Evangelio pudiera llegar a estos días. De la oración colecta, el día de hoy, martes 3 de mayo del año 2022, martes tercero de Pascua, la Iglesia celebra la fiesta de la Santa Cruz. Señor Dios, que quisiste que tu unigénito sufriera la cruz para salvar al género humano, concédenos que quienes conocimos su misterio en la tierra, merezcamos alcanzar en el cielo el premio de su redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive en unidad, que reina en unidad con el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, Dios los bendiga.